Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando del tema que les dije que está wow. El tema de hoy va a ser la traducción del Nuevo Mundo y vamos a exponer qué cosas esta Biblia tiene que honestamente la han alterado, increíblemente alterada. Para empezar, vamos a ver qué dice la Biblia. Si alguien se atreviera a alterar lo que tiene el contenido de la Biblia, ¿qué sucede? Revelación 22:18 dice: a todos los que oyen las palabras de la profecía de este rollo, yo les declaro, si alguien les añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Entonces, de antemano, Juan estaba diciendo, mediante inspiración, quien sea que altere y que le añada palabras a la Biblia, iba a tener una consecuencia, una plaga. Entonces, con eso en mente, como dije en el anterior video, vamos a entrar a ver cuán alterada está esta Biblia y recordar siempre este texto bíblico de Revelación 22:18. ¿Ok? Primeramente, ¿ustedes sabían que en la Biblia, escrituras griegas, no existe la palabra Jehová? Increíblemente, ellos le han agregado 237 veces el nombre de Jehová. Y no está en ningún lugar. El nombre hay un artículo que ellos escribieron donde habla cuanto al nombre de Dios en las escrituras griegas cristianas, si realmente debía estar. Y esto es un artículo que los testigos escribieron, donde dicen, los expertos reconocen que el nombre de Dios aparece casi 7000 veces representado con el tetragramatón en el texto original de las escrituras hebreas. Sin embargo, muchos dicen que no aparecería en el texto original de las escrituras griegas cristianas. Ellos mismos están reconociendo, es como dicen, bueno, no existe el nombre de Jehová en las escrituras griegas, solamente en las hebreas. Por lo tanto, dice que la mayoría de las personas bíblicas, la mayoría de las versiones bíblicas actuales no incluyen el nombre Jehová en esa sección de la Biblia, llamada también Nuevo Testamento. ¿Ok? Incluso cuando las escrituras griegas se citan de las escrituras hebreas y estas citas contienen el nombre del tetragramatón, la mayoría de los traductores usan el título Señor en lugar del nombre de Dios. Vamos a ver si esto es cierto. Yo ya tengo aquí abierto la Biblia que vamos a utilizar, que es la Reina Valera, es la más antigua, ¿ok? Y vamos a ver Salmos 30, ya lo tenía listo, Salmos 83:18, para que vean que estoy hablando la verdad. Vamos a hacer un search y noten que esta Biblia dice, y conozcan que el nombre de Dios es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Las Biblias antiguas, las más antiguas, contienen el nombre Jehová, porque existía el tetragramatón para respaldarla, ese nombre. Sin embargo, en todas las Biblias, excepto los testigos, no van a encontrar el nombre de Jehová porque no existía. Tiene otras palabras. Entonces, entremos de ahí, de entrada ya estamos viendo de que ellos han agregado un nombre a la Biblia donde no está. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Voy a mostrárselos con un texto bíblico para que ustedes entiendan el por qué. Vamos a ir a Revelación 1, 7 y 8. Y dice, y miren, vendrán con las nubes y todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron. Y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho en dolor. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice Jehová. Bueno, Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Y ustedes dirán, ok, bueno, no parece nada malo. Ahí dice que está hablando de Jehová. Vamos a ver si el nombre de Jehová existe. Esto es un interlinear. Ellos crearon este libro que es del Nuevo Testamento, acompañado con el interlinear, se dicen, porque tiene todas las palabras griegas acompañadas con los textos bíblicos
del Nuevo Testamento. Lo interesante es que solo lo han traducido en inglés. Entonces la literatura que les voy a leer va a ser en inglés. Pero aún así, ustedes me imagino que podrán entender el significado una vez que lo expliquemos. Entonces Revelación 1, 7 y 8 dice lo mismo. Dice, look, he's coming with the clouds. Está viniendo en las nubes y lo vamos a ver con todos los ojos. And whichever ones him stabbed out. O sea, los que lo clavaron. Y otra cosa es que como está escrito por palabra griega, entonces no está entendible al inglés normal o al español normal. Está escrito como se escribió en griego. Entonces en el versículo 7 está obviamente hablando de Jesús, porque dice a los que lo clavaron. Al único que han clavado es a Jesucristo. Entonces el 7 está hablando de Jesús y dice de que todo el mundo lo vería, todas las tribus de la tierra. Y en el 8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el Dios. Esta palabra kupiok no quiere decir Jehová. Quiere decir alguien que tiene sobrepoder o poder sobre. Y después dice the God, el Dios, y noten que está en mayúscula la G, hablando del Dios soberano. De ahí sigue pasando a decir el único que es Almighty, que es todopoderoso. Si realmente vemos el versículo anterior, que es el 7, está hablando de Jesús, porque dice de que Él va a venir en las nubes, que Él va a venir al que traspasaron o al que stabbed, como dicen en inglés. Todo el mundo lo vería. Y luego en el 8 viene a decir que Él es el alfa y el omega. Y ese dice Dios, nuestro Señor. Los testigos ponen ahí Jehová. Porque si no pusieran Jehová, ¿de quién estaríamos hablando en ese versículo? De Jesús. Y eso significaría de que Jesús es el Dios Todopoderoso. Y ustedes dirán, no, pero es que no es Jesús. Pero veamos el párrafo 9. Lo vamos a ver en español para que ustedes vean. Y entonces el 9 dice, y yo Juan, hermano y compañero de ustedes en la persecución, en el reino y en el aguante, en unión con Jesús, estuve en la isla llamada Patmos, por hablar acerca de Dios y por dar testimonio acerca de Jesús. Todo el resto del capítulo, Pablo habla de Jesús. Habla acerca de Dios, dice que habló de Dios y de Jesús. Pero en el versículo 17 también dice, no tengas miedo. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesús. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás. Y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Todo este capítulo hablaba en cuanto a Jesús. De hecho, hasta el mismo versículo dice una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarle a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. El hecho de que le hayan implementado un texto o le hayan cambiado una palabra que era, en vez de decir Señor, a la palabra Jehová, cambió totalmente de quién estábamos hablando. Y es que si los testigos utilizan el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, entonces pueden mantener la doctrina que ellos tienen desde el inicio hasta el final. Pero cuando empezamos a remover la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, cambia totalmente el significado de las Escrituras. Y vamos a seguir mostrándoselo. Vamos a mostrar ahora otro texto bíblico, ¿ok? Vamos a ir a Romanos. Yo tengo múltiples textos bíblicos que quiero mostrarles. Vamos a ir a Romanos, capítulo 10 y versículo 13. ¿Qué dice aquí? Otra vez Romanos está en el Nuevo Testamento. Dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces, este es un texto que los testigos de Jehová utilizan bastante.
Para eso dice que hay que invocar el nombre de Jehová. Pero vamos a ver en el texto original si este nombre de Jehová está ahí. Vamos a ir a Romanos. Y quiero hablar con ustedes en cuanto al idioma también, porque he notado mucho que la traducción o la literatura que hay en inglés es muy diferente a la que hay en español. Entonces, si ustedes solo hablan español, hispanohablante, hay mucha información que ustedes se están perdiendo del inglés. Porque ustedes saben, esta organización no es latina, no es hispana, es americana. Y desde sus inicios la literatura primero fue en inglés. Y mucha de esa literatura no existe en español. Nunca nadie las tradujo. Y en el video anterior, no sé si se fijaron que yo les mencioné de que los ministerios del año 74 y de ahí del 76, la Atalaya, ambos, si ustedes lo buscan lo mismo en español, no existe la misma información. De hecho, el Atalaya del 76, cuando estaba hablando en cuanto a no esperar una fecha, ese mismo artículo para español estaba hablando en cuanto a no usar el tabaco. Si no me creen, se los voy a dejar en la parte de abajo para que lo vean, en la descripción. Yo quedé atónita porque dije, ok, entonces quiere decir que hay mucha información que en el área hispana no existe, no hay, y por eso las personas no creen. Pero eso no quiere decir que no sea verdad. Si ahora pueden buscar Google y hacer una traducción desde Google de inglés al español, yo creo que les va a ayudar mucho a ver que el contenido en inglés es muy diferente. Y esto lo vamos a ver otra vez. Vamos a ver ahora Romanos 10:13, donde dice en inglés: Everyone for who likely might call upon the name of the Lord will be saved. Cualquiera que llame en el nombre del Señor va a ser salvado. Otra vez la palabra Lord, que quiere decir Señor, utiliza la palabra Kupió, que volvimos a decir no significa Jehová, significa alguien que tiene poder o Señor. Hay muchas también que dicen la palabra Kyrios, que quiere decir Lord, lo mismo, Señor. No utilizan el nombre Jehová. Porque si aquí ponemos de que tenemos que decir el nombre del Señor, entonces ¿de qué Señor estamos hablando? Vamos a ver. Veamos el versículo 9. Porque hacemos otra vez la lectura del contexto, es cuando encontramos la respuesta. Dice: porque si con la boca declaras públicamente de que Jesús es el Señor, y vamos a ver en el interlinear si es la misma palabra. En el 9, donde dice la palabra Lord, es la misma palabra Señor. La misma, ¿ok? Entonces de contexto estamos viendo de que el Lord o el Señor del versículo 9 es el mismo que estaba hablando en el versículo 12. Entonces sigamos, en el versículo 9 dice: porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es el Señor y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvado. Porque con el corazón se demuestra la fe que lleva a la justicia, porque en la boca se hace la declaración pública. Nadie que ponga fe, el 11 dice, pues un pasaje de las Escrituras dice: nadie que ponga su fe en él será decepcionado. Y sigue hablando, o sea, ya vimos que en el contexto estaba hablando de ¿quién? De Jesús. Entonces por eso en el 13 dice: porque todo, y si cambiamos y ponemos ahí Señor, porque esa es la palabra honesta que está ahí dentro, dice: porque todo el que invoque el nombre de Señor será salvado. Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en él? ¿Y de quién estábamos hablando desde el versículo 9, donde no habían hablado ni habían puesto fe en él de todas las cosas que él había declarado? El contexto de todo es Jesús. Aquí no hay Jehová. Y entonces ahí entenderíamos que para poder ser salvos necesitamos invocar el nombre del Señor. Y de referencia es Jesús. Yo cuando empecé a leer esto, empecé a ver la Biblia totalmente diferente y dije, o sea que es más importante
no es que sean más importantes, es que ambos son importantes, pero en los testigos no le dan importancia mucho a Jesús, es solo Jehová. Jehová es lo único importante en todo. Pero en el Nuevo Testamento, leyéndolo fuera de la traducción de los testigos, Jesús es súper importante, tanto como su Padre. Y entonces ahí es cuando uno empieza a darse cuenta, pero me enseñaron mal. Ahora vamos a ver el próximo texto donde Jesús dijo que era Dios. Vamos a ver. Vamos a Juan, en el capítulo 10, versículo 27 en adelante, vamos a leer lo que dice. Y noten que yo estoy utilizando toda la información en la literatura de los mismos testigos. Yo no estoy tocando nada. Lo único es que estoy haciendo referencia a otras Biblias de a poquito. Pero vamos a ver qué dice. En Juan 10, 23 al 33 dice, 27 al 33. Mis ovejas, y aquí está hablando Jesús, porque en el 25 dice, Jesús les contestó, ya yo les dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio a mi favor, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no van a ser destruidas nunca, y nadie las arrebatará de mis manos. Lo que mi Padre me ha dado es más valioso que todo lo demás, y nadie puede arrebatar las ovejas de las manos del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y aquí los testigos dicen, bueno, están hablando en uno, en unidad. Están hablando de que tienen el mismo objetivo, entonces por lo tanto pueden ser uno. Pero vamos a ver qué dice el interlinear. Vamos a ir al mismo texto de Juan 10, 27. Mis ovejas son mías y escuchan mi voz y ellas me escuchan, ellas me conocen y me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca van a ser destruidas. El 29 dice, el Padre me las ha dado porque Él es mayor. Father me. Y nadie me las va a quitar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. One thing we are. O sea, la explicación según el interlinear en inglés no hace de que son en unidad, sino de que son uno. Porque en el texto en español utilizan la palabra, si notan aquí en el versículo 30, este número 20 o esta palabra 20 es como una referencia que ellos hacen explicación de lo que significa eso. Y ellos ponen ahí que ellos están en unión. Y estos son los versículos de referencia, ¿sí? Pero cuando ustedes realmente entienden el significado, no estaba hablando Jesucristo de que eran dos en uno, sino de que eran uno. Y por eso, si ustedes leen el capítulo 10 de Juan, todo ese capítulo les abre los ojos. ¿Por qué? Porque estaba hablando de que los judíos lo que querían era matarlo a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba blasfemando. Él estaba diciendo que él era Dios. Y ellos decían, pero tú no puedes ser Dios, porque Dios no puede estar aquí en la tierra como hombre. Tú no eres Dios. Y por eso es que Jesucristo tuvo que hacer referencia a ese versículo que habla acerca de las ovejas. Y ahorita le voy a mostrar por qué. Porque esta era la única forma que ellos iban a poder entender de qué versículo estaban hablando en las escrituras hebreas. Era una referencia al Antiguo Testamento. Y ellos conocían las escrituras. Por eso es que cuando él les dijo, ustedes no son mis ovejas, se enojaron más y querían matarlo aún más. Y miren lo que él dice después del 30. Una vez más los judíos agarraron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que agarrarlo si están en unión? Porque lo que Jesús estaba diciendo, yo y el Padre somos uno. O sea, no hay más que uno. Y entonces ellos otra vez dijeron, blasfemia, está tratando de decir que Él es Dios.
Entonces en el 32 dice, Jesús entonces les dijo, les he mostrado muchas buenas obras que vienen del Padre. ¿Por cuál de estas obras me quieren apedrear? Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna obra, sino por blasfemar. Porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. Y yo quiero mostrar que este texto bíblico, si lo buscamos aquí en la otra Biblia, en Juan 10, de la Reina Valera, la manera en cómo lo escribió era con mayúscula. Estos pequeños detalles son súper importantes porque estaban diciendo entonces que Jesucristo era Dios, el Dios supremo. Y el que los testigos le cambien y le pongan minúscula quiere decir otra cosa. Entonces, si vamos al 33, noten lo que dice. En el 33 dice, respondiendo los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y otra vez está en mayúscula, o sea, estaban diciéndole que era Dios Jehová. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús les contestó, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si él llamó dioses a aquellos contra quienes se dirigió la palabra de Dios y las escrituras no se pueden anular, a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, me dicen blasfemas por ser el Hijo de Dios. Pero si las hago, aunque no me crean, crean por las obras que hago. Así sabrán y nunca dejarán de saber que el Padre está. Aquí es lo interesante, que dice la versión de los testigos, dice que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Y otra vez trataron de atraparlo, pero él se escapó. Vamos a ver si eso es lo que realmente dice la Biblia. Primero vamos a ir a la traducción de la Reina Valera. En el 38 dice, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces otra vez estaban dando a entender de que tanto el Padre estaba en Jesús como Jesús en el Padre, dando a entender que eran uno. Y lo mismo vamos a buscar en el interlineal. Y vamos a ver Juan. En el 38 dice, but if I am doing, and if ever to me, not you, made believe to the works believe you, in order that you should know that you may be knowing that in me the Father, and I in the Father. Ambas cosas quieren decir el Padre en mí y yo en el Padre, dando a entender otra vez la unión, pero no la unión como los testigos que son dos en uno, sino aquí diciendo de que están dentro. Y eso va muy cerca a lo que yo les hablé en cuanto a cómo es Dios. Pero otra vez que trataron de apedrearlo. Entonces, ¿por qué Jesucristo utilizó ese texto? Porque en Salmos, en el capítulo 95, en el versículo 6 y 7, se hacía referencia a exactamente lo que Jesucristo había dicho. Vamos a leerlo. En Salmos 95, vengan y adoremos e inclinémonos delante de Jehová nuestro Creador, arrodillémonos, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de sus pastos, las ovejas que Él cuida. Sí, hoy ustedes escuchan su voz. A eso estaba haciendo referencia cuando dijo de que Él tenía sus ovejas y sus ovejas escuchaban su voz. Estaba hablando en cuanto a este texto. Y por eso fue que Él hizo referencia a este texto, donde aquí sí dice Jehová el Padre, y Él dijo el Padre y yo somos uno. Entonces, estaba dándoles a entender de que el Padre y Jesús otra vez son uno, y que por ello Él era Dios. Y por eso quisieron apedrearlo, porque dijeron, tú no puedes ser Dios, Dios es otro. Pero mismo Jesús lo había dicho. Ya este texto que quiero mostrar el próximo es en Colosenses. Y en Colosenses vamos a ir al capítulo 1, versículos 16 y 17. Este es bastante importante.
porque aquí es donde podemos ver la añadidura de las escrituras de parte de los testigos o de parte de esta traducción. Entonces vamos a ver Colosenses 1, 16 y 17 que dice: porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principios, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Vamos a ver lo que dice Colosenses 1:16 ahora en la traducción del Nuevo Mundo. Porque por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra. Y después pasa a decir todo lo demás ha sido creado. Eso no es lo que dice la versión original. Aquí simplemente dice todo fue creado. En el 16 dice todas las cosas subsisten. Y él es antes de todas las cosas. No dice antes de todas las demás cosas. ¿Por qué? Porque aquí en el 17 da a entender, además él existe desde antes que todo lo demás, y por medio de él se hizo para que existiera todo lo demás. O sea, no es todo, sino todo lo demás, dando a entender de que Jesucristo es la primera creación. Si ustedes le quitan esto y le ponen lo que dice en la otra traducción, entonces Jesús no tiene principio, porque él creó todo para él. Todo. No existe la palabra de más. ¿Y saben cómo sé? Vamos a ir al interlinear otra vez. Al mismo que utilizan los testigos, pero que lastimosamente no lo tienen en español. Pero cuando ustedes lo leen en inglés, oh my God, it makes sense. O sea, uno se da cuenta con los ojos inmediatamente cómo la información está totalmente alterada. Colosenses 1, 16 y 17 en inglés dice: porque por él todo fue creado, todas las cosas. Aquí dice all things, no está all other things en inglés, o todas las demás. La palabra demás es la que han puesto y agregado a la Biblia, porque en misma traducción en inglés dice todas las cosas, all things. Para cualquiera que hable inglés, ustedes saben que esto es all things. En los cielos, en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, y sigue diciendo, y de ahí dice all things through him. Todas las cosas fueron creadas through him and into him, por medio de él y para él. Y las cosas anteriores a todas las cosas. Y todas las cosas, dice in him, it has stood together. Y todas las cosas se han mantenido. Otra vez, esta pequeña palabra que le han agregado, que quiere decir todo lo demás, y en inglés dice other things, da a entender otra vez de que Jesús es una creación. Pero la Biblia original, incluyendo la interlinear de los testigos, no dice de que Jesús haya sido creado. Dice de que Jesús es, y para él es todo lo que es creado. O sea, que fue creado por él y para él. Entonces, yo quedé como que, ok. Yo, honestamente, nunca he sido una persona que crea en la Trinidad. Pero cuando empecé a entender el cuerpo del ser humano, cómo estamos hechos. Y nosotros somos de 3 partes, como les mencioné en un video anterior, y si no lo han visto, lo voy a dejar en la parte de arriba. Pero si nosotros como seres humanos podemos tener la capacidad de tener 3 partes en uno, ¿por qué Dios no? Es la pregunta del año que me hice y dije, si nosotros podemos y Él nos hizo a su semejanza, ¿quién no dicta de que Él sí pueda tener 3 en 1? O sea, empecé a abrirme a la posibilidad de la Trinidad. Leímos en un texto anterior de que Jesucristo había dicho de que Él era el primero y el último. ¿Había alguien más que haya dicho esto en el pasado? Si no me creen, otra vez vamos a volver, porque necesitamos utilizar la Biblia lo más que podamos para refutar la misma Biblia. Vamos a Revelación, y creo que ya les había mostrado esto, pero de todos modos lo vamos a leer otra vez. Pero ahora mostrando otro texto bíblico como base.
Vamos a ir a Revelación 1, el versículo 17 y 18, cuando dice, aquí era Jesús, le puso la mano a Juan y le dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuvo muerto, pero ahora vivo para siempre jamás y tengo las llaves de la tumba. ¿Había alguien que había dicho eso antes en el Antiguo Testamento? Esto es lo que dice Jehová, el Rey de Israel y su recomprador, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. No hay ningún otro Dios aparte de mí. Ustedes lo están viendo. Lo mismo que Jesús le dijo a Juan, que él era el primero y el último, lo mismo dijo Jehová en Isaías 44, 6 y 7. Queda entender esto. Pues lo dejo a discreción de ustedes. Versículo 17 de Revelación. Notan de que ahí no estaba hablando de Jehová, estaba hablando de Jesús, porque él dijo, yo estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás. El único que murió y pudo resucitar y tener las llaves de la muerte fue Jesús. Entonces, dando a entender de que este versículo estaba hablando de Jesús y haciendo referencia al de Isaías, dando a entender de que Jesús y Jehová otra vez son lo mismo. Y el último texto, que es uno de los que me cayó bien fuerte, fue una historia que toda mi vida yo la leí de una forma y ya ahora me di cuenta de que la historia al final fue otra. Y creo que esta fue una de las que también me impactó mucho. No solo entender de que Jesús, en todos los versículos que habla en cuanto a al Señor en la parte griega, la mayoría habla de Jesús, no de Jehová. Eso fue como un balde de agua fría. Y ahora esta historia también fue una que me quedó muy profunda, porque cambia completamente el sentido de lo que era la historia. Ustedes, me imagino, conocen la historia de Jefté y la hija de Jefté, ¿verdad? Él había hecho una promesa a Dios de que si él ganaba la guerra con los amonitas, entonces como ofrenda, y ustedes saben que la ofrenda significaba quemar, era una ofrenda de un animal, la manera en cómo en ese entonces daban sus ofrendas. Él había prometido que quien salga lo iba a dar como ofrenda a Dios. Tanto era su deseo de ganar que esa fue su promesa. Y él le hizo este voto, esta promesa a Dios. Y en la Biblia de los testigos, la traducción de ellos muestra de que la hija de Jefté fue la que salió. Ella le dijo que estaba bien, que se había hecho una promesa con Dios, que tenía que cumplirla. Él dice de que se lamentó y dice, me parte el corazón, porque en el versículo 35, porque es a ti a quien he mandado lejos. Cuando uno lee otras versiones, no dice eso. Voy a leerles la versión moderna, donde dice, Jefté regresó de su casa, y en el 35 dice, cuando Jefté vio a su hija y salió primero, se desgarró la ropa y dijo, hija mía, me has destrozado, me estás causando gran tristeza. Le hice una promesa al Señor y no puedo romperla. Entonces, en ninguna parte dice de la Biblia de que la había mandado lejos, porque a ti es a quien te he mandado lejos. Yo no sé de dónde sacaron eso. Vamos a ver otras versiones. Esta versión es la palabra de Dios para todo. Entonces estoy poniendo un poco más modernas para entenderla. Vamos a ver la versión, la palabra España 11. Vamos a ver versículo 35, donde dice, al verla rasgó sus vestiduras y gritó, ay, hija mía, me has destrozado, porque has de ser tú la causa de mi desgracia. Me comprometí ante el Señor y no puedo volverme atrás. ¿Okay? Está diciendo de que algo iba a suceder y que iba a sufrir, pero no dice de que la iba a mandar lejos. La Reina Valera, cuando la busqué, tiene una traducción media rara. No le entiendo la palabra que utiliza, pero se las voy a mostrar igual. Dice en el 35, ay, hija mía, en verdad que me has afligido, y tú misma has venido a ser la causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme.
Entonces, aquí ¿qué dijo los testigos? ¿Qué dijeron la traducción de los testigos? Dice: ay, hija mía, se me parte el corazón porque es a ti a quien he mandado lejos. Vamos a ver la traducción original con el interlinear hebreo. Y sí, lo encontré. Entonces, en el 35 dice, en inglés, otra vez en inglés. En inglés dice lo mismo, que tú me has pasado y cuando la vi, me rajé la ropa, lo estoy traduciendo al español. Y dice: ay, mi hija, me has traído muy bajo y me has causado dolor. No dice te mandé lejos. El original no dice te mandé lejos. Todo lo que les estoy mostrando, verifíquenlo, por favor. Yo quiero que ustedes lo busquen para que se den cuenta de que si quieren ir hasta más a fondo, investiguen lo que significa esta palabra, tradúzcanla, ekro, que quiere decir be-okri. Todos son palabras originales del manuscrito. Nunca dice en ninguna parte, no encontré que diga que la había mandado lejos. No, eso es número uno. Entonces ustedes siguen leyendo el texto. Le agregaron mandado lejos para que el 40 pueda encajar con lo que enseñan. Porque cuando el original dice de que él lloró y dijo de que estaba lamentándose y que su corazón estaba destrozado, sigue diciendo de que ella le pidió de que se vaya por 2 meses a la montaña para llorar su virginidad. Entonces los testigos hacen creer en esta historia de que él la mandó a un templo, que él le lloró su virginidad, nunca se casó, nunca tuvo hijos y que se fue a servir al templo por el resto de su vida. Eso es lo que enseñan los testigos, ¿verdad? Y en el 40 menciona de que las hijas de Jefté todos los años iban a visitarla y iban a elogiar a la hija de Jefté, el canaanita. O sea, iban a visitarla y decirle que lo que había hecho era bueno. Si ustedes leen toda la literatura de esta historia, que yo la entendí toda mi vida, era de que esta muchacha nunca había muerto. Lo que había pasado es que la habían mandado al templo y ella sirvió ahí por el resto de su vida. Cuando uno lee cualquier otra versión que no es de los testigos, eso no fue lo que pasó. Si leen después de que ella se fue los 2 meses, lloró su virginidad y dice que ella nunca se casó ni nunca conoció a un varón. Es esto importante y que lo pusieron en la Biblia, es porque el valor de casarse y de tener hijos era lo que le iba a dar a su padre, o la garantía de que él iba a tener un nombre, iba a tener como su herencia, si se puede decir. Al ella tener hijos, eran los legados que eran súper importantes, era como pasaba el apellido de uno al otro. Pero eso no fue lo que pasó con esta hija, sino en el 40 dice: por eso es costumbre en Israel que todos los años vayan las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté durante 4 días. ¿Por qué la lloraron? Si ella seguía viva, ¿no? ¿Y por qué los testigos ponen la palabra elogiar cuando era llorar? En el hebreo original, en el versículo 40, menciona de que era lamentarse. En inglés se dice to give forth, y esta es la palabra Israel tut, la palabra hebrea original. Y si ustedes la traducen, lo más cercano a la traducción es lamentarse. Vamos a ver otra versión. Vamos a ver cualquier otra, escojan lo que ustedes quieran. Traducción en lenguaje actual, vamos a ver esa que dice: años de que las jóvenes israelitas dedicaban 4 días a hacer lamentos por la hija de Jefté. Vamos a otra traducción, la que quieran. Ya hicimos española, Reina Valera contemporánea. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Dice: iban a llorar durante 4 días por la hija de Jefté. ¿Por qué todas lloraban si ella seguía viva? ¿Y por qué los testigos dicen elogiar cuando el original es lamentar? Porque la hija de Jefté murió. Sí. Y entonces fue como que me cayó un balde frío y dije: oh, wow.
Él la dio como ofrenda, y las ofrendas no eran simplemente ir a mandarla al templo. Las ofrendas eran quemadas. Y él nunca pensó que iba a ser su propia hija la que iba a quemar. Por eso es que se desgarró, dice, y sufrió. Por eso la lloraron y por eso se convirtió como una estatua en Israel, como un recuerdo de todos los años recordarla. Eso no es cuando una persona está viva sirviendo en el templo. Y en ningún momento había un elogio porque ella estaba muerta, era un lamento. Ahí me empezó a dar como rabia y dije, oh, wow, ya vi de que Jesús cambió totalmente. Y ahora las historias que de toda mi vida conocí que eran una, ahora son totalmente diferentes los resultados. Es increíble cómo pueden cambiar el significado de las cosas con una palabra. Bueno, 2, porque agregaron que la mandó lejos, número 1, y número 2, de que la elogiaban todos los años, cuando la verdad es que no la mandó lejos, sino la mató, y que la lloraban todos los años, la lamentaba. Así que espero ustedes se hayan dado cuenta de lo mismo que yo me di cuenta, y espero que las personas que están leyendo, estudiando con los testigos, abran los ojos y se den cuenta de que entrar en una organización donde hasta su literatura es manipulada para encajar dentro de sus doctrinas no es de Dios y no es algo que deberían estar. Porque cuando una organización puede manipular algo tan sagrado e introducir palabras que no están para que dé el significado de sus doctrinas actuales, hasta ahí ustedes deberían darse cuenta de que no es divina, ¿sí? Espero les haya gustado este contenido, espero fue bastante, y todavía voy a dejar en mi blog mucha más información explicada. Entonces los animo a que vayan y vean ahí, porque va a haber más que no las puedo hacer realmente en un video, si no sería demasiado largo. Pero les animo, por favor, lean la Biblia, cualquier versión excepto de los testigos. Y especialmente si ustedes son estudiantes de ellos y están aprendiendo la Biblia con ellos, nunca utilicen su Biblia de ellos, porque mientras ustedes más se apeguen a la Biblia que ustedes tengan y no a la de ellos, más van a poder entender los mensajes divinos de una manera correcta. Por ejemplo, cuando ellos le agregan la palabra congregación, superintendente, son palabras que están totalmente agregadas que el original no tenía. Y ahí ustedes se dan cuenta que si pueden manipular eso, pueden manipular todo. Espero les haya gustado este video. Si tienen más comentarios o más información que agregar, por favor, déjenmelo en los comentarios. Gracias por asistir y los veo en un próximo video. Adiós.